Muy bien, empezamos a grabar. Bienvenidas y bienvenidos a Miren, este taller de... Ay, tengan cuidado con tengan cuidado con su microfonito ahí. A este taller de fotografía que lo va a dar mi estimado Adrián Coto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal, Mateus? Muy bien, ojalá que todo el mundo esté muy bien y espero que les guste lo que les preparé. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Le voy a ceder la palabra a Adrián y él va a liderar este taller. De hecho, ya le piqué aquí para que Adrián pueda compartir pantalla. Si no me equivoco, tiene una presentación que nos va a ir Sí. por ahí. Me comenta que será de duración como de una hora, tal vez un poquito más, tal vez un poquito Ujú. menos. Y pues lógicamente estamos grabando. A todos les llegó la notificación. Si quieren prender sus cámaras, lo pueden hacer. No hay ninguna obligación, ¿verdad? Y ahí está. Creo que le puedo explicar. Ahí está, perfecto. Se ve pantalla completa y diciendo de mí. Bien, yo me callo. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí con nosotros. Y después vamos a ver qué hacemos con el video, ¿no? Podremos subirlo a YouTube o ponerlo en Instagram. Ya veremos qué se hará, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, bueno, me llamo Adrián Coto, yo soy artista visual y trabajo y vivo aquí en Londres y este taller tiene como, esta pequeña conversación va a tener como objetivo hacer un argumento sobre el estado actual de la fotografía como arte a partir de un pequeño trazo cronológico, digamos, no quiero decir histórico porque eso tiene otra connotación, pero bueno, el objetivo es preguntarnos cómo llegamos al estado actual en que la fotografía y el mundo del arte interactúan. Entonces, ahí escucho por ahí un micrófono con el fondo. Eh, Ah, entonces, un comentario para todos, por favor, para todas y para todos, por favor, tengan su micrófono en silencio. Dos motivos. Primero, perdón, ahí se interrumpe la conversación. Y segundo, pueden haber invasiones de privacidad. Así que por favor, tengan mucho cuidado con sus micrófonos. Déjenlos en silencio. Por ejemplo, Maximiliano y Axel lo tenían abierto. Ya les expliqué mute. Tengan cuidado. Ok, gracias. Disculpa, Adrián. Adelante. no hay problema. Entonces, lo que interesa es ver cuáles son las relaciones entre el mundo de la fotografía como práctica, como campo, como tecnología, y el arte, ¿verdad? En los mismos términos. Entonces, provisionalmente, quiero que sean generosas y generosos conmigo y me acepten esta definición temporal de fotografía y de arte. La Vamos a llamarle a fotografía a la tecnología que es capaz de fijar la luz en algún sustrato y los campos en los que esta tecnología se aplica y se estudia. Esta definición amplísima me permite meter un montón de cosas ahí y incluso, bueno, hoy hablamos de fotografía expandida y hay muchísimas más. Y vamos a llamarle arte a la suma de las obras producidas y todas las instituciones e individuos que la producen, la estudian, la comercian, la exhiben y la legitiman. Y el punto de la legitimidad a mí me parece muy importante en tanto arte. Yo sé que es una definición tautológica, concédanmela por un tiempo y luego la podemos refutar si ustedes quieren. Entonces, vamos a ubicarnos cerca de 1830 con Henry Fox Talbot. Henry Fox Talbot es un personaje muy importante en la historia de la fotografía, él es el inventor oficial del caliotipo y su proyecto con la tecnología que captura luz es describir la naturaleza en un tanto casi científico. Su libro insignia es este que ven al lado derecho que se llama El lápiz de la naturaleza. Y eso es porque Talbot viene de la escuela de dibujo que empleaba estas cámaras lúcidas. Y la cámara lúcida lo que permite es ver simultáneamente un paisaje y trazarlo. Entonces lo que usa es este espejo inclinado con una superficie transparente en la que se refleja la imagen y permite casi como calcar una superficie. Y esta ambición de Talbot tiene un alcance, digamos, cuasi científico. Él aspira a que la fotografía pueda describir la realidad con una cierta, eh, eh, de manera fehaciente, pragmática. Y su trabajo trata de compilar un poco cómo era el mundo en su época y la ambición es que esto tenga un alcance filosófico. Y esto es importante porque coincide, ¿verdad? Esto es durante pre-revolución industrial, ¿verdad? Y
también coincide con el progreso hacia un cierto positivismo científico. Quienes ya tengan un poquito más de conocimiento filosófico saben a qué me refiero. Y justamente en ese momento esta tecnología fotográfica es la primera que es capaz de tener reproductibilidad, ¿verdad? De la imagen a este nivel de eficiencia, por decirle de alguna manera. ¿Cómo impacta esto la fotografía? Recordemos que cerca de 1800, esto es en Inglaterra, vamos a hablar del pico del romanticismo inglés. Por ejemplo, Turner todavía está activo en 1830, todavía está pintando, William Turner. Entonces, las primeras obras fotográficas que aspiran a tener un mérito artístico empiezan imitando a la pintura. Y esto es porque para este momento la pintura ya se ha posicionado como el fine art por excelencia. Recuerden que las musas originales, las fine arts de antaño, la pintura no era una de ellas. Y para este momento prácticamente se sobreentiende que el arte y la pintura son casi la misma cosa. Entonces, esta fotografía de 1900 de George Seeley, que se llama El Cuenco Negro, tiene todos los códigos que imitan el arte renacentista y el arte posterior barroco. Entonces, si pueden ver, todo el mundo conoce la obra de la chica con arete de perla, vean las similitudes en tanto qué es lo que el fotógrafo en este momento está tratando de legitimar. O sea, quiero decir, al usar códigos que son eminentemente propios del mundo de la pintura, este fotógrafo le da a su obra carácter artístico. Entonces, de alguna manera, en este momento la fotografía está pidiéndole prestado a la pintura para decir, nosotros también hacemos arte. ¿Y cuál es la discusión de la época? La discusión de la época es cómo en tanto representación, ¿verdad? En tanto el arte dice algo del mundo que habita fuera del canvas, que habita fuera de la impresión fotográfica, eh, cómo afecta esta capacidad de reproducción que tiene la fotografía a la pintura. O sea, ¿qué hacen los pintores si ya hay una máquina que puede hacer esto que ellos y ellas hacen? eh, de manera muchísimo más eficiente. Y recuerden que el espíritu industrial es una parte importante de esto, ¿verdad? Esta reproductibilidad mecánica. Entonces, una de las primeras reacciones de el mundo de la pintura es el impresionismo. Estas dos obras que tenemos en paralelo, eh, a la izquierda tenemos una obra de Alfred Stieglitz y a la derecha tenemos esta famosa La isla de la Gran Jetée. Eh, Vean cómo la reacción del mundo pictórico es desprenderse de la representación como un valor per se. Esto quiere decir que el mérito artístico empieza a estar menos atado a la capacidad de un artista de imitar, ¿verdad? De hacer mímesis de la realidad y se va a situar en otra parte. Ya, digamos, para retornar a William Turner, ya sus ocasos para esa época son menos precisos y son mucho más expresivos. El impresionismo lo que busca es darle al trazo el valor de expresión de alguna manera. El trazo ya no está en función de la copia, sino en función de la suma de este efecto de percepción que se perciba tal cual lo experimento sin que necesariamente imite y además que sea huella del autor, de la autoría de la persona que pinta. A esto hay que sumarle, esta obra tiene una cualidad particular y es que el artista hizo cientos de pequeños estudios para poderla ejecutar. Entonces, George Seurat, que es el autor de esta pintura, toma una y otra vez, fragmentos y fragmentos y trata y trata y trata para llegar a esto que quería. Y Stiglitz hace esta fotografía en probablemente unos segundos. Si pueden ver el carro, esta obra se llama Lluvias de verano, brisas de verano y carro. Pueden ver que los caballos están suficientemente quietos, que eso ya supone un desarrollo tecnológico importante. Entonces,
Iniciamos la relación entre fotografía y arte desde una cierta oposición, ¿verdad? Por un lado, el mundo del arte que se resiste a autorizar a la fotografía como una forma legítima de discurso artístico, y a la vez el mundo de la fotografía tratando de tocar la puerta para ser admitida, mientras que la pintura trata de distanciarse de la representación estricta como una cualidad inherente al discurso de la pintura. ¿Ok? Entonces, es importante remarcar que la fotografía es un producto tecnológico, o sea, es una consecuencia de las tecnologías que había disponibles. Y para cerca de 1915, la compañía Kodak pide a sus ingenieros que desarrollen una cámara que sea ligera, portátil y accesible. Y se produce esta cámara Brownie, que es legendaria y que es de las pioneras de la fotografía doméstica, ¿verdad? Que la gente podía adquirir y llevar a todas partes. Y aquí abajo tenemos el workhorse, la cámara que se hizo, probablemente uno de los modelos más populares del mundo, que es este cuerpo de 35 milímetros, que era robusto, portátil y versátil. Antes de estas invenciones, las cámaras fotográficas eran unos aparatos enormes que llevaban unas placas que podían ser, digamos, el caliotipo, él usaba directamente papel, el daguerrotipo usaba láminas de vidrio, pero eran aparatos incómodos y que en general necesitaban tiempos muy largos para realizar una fotografía correctamente. Con el progreso de los químicos, de las lentes, de las tecnologías, esto cada vez se hace más eficiente y eso hace que la fotografía pueda hacer una cosa que la pintura no puede hacer, y es capturar, documentar lo que está sucediendo mientras sucede. Entonces, esta es una fotografía clásica de Robert Capa. Si saben quién es Robert Capa, toda la estética de la guerra que usa Steven Spielberg para sus películas, que se usa posteriormente, viene de unos rollos que Robert Capa fotografió en el desembarco de Normandía, que son legendarios. Esta es una foto de la Guerra Civil Española, si no me falla la memoria, y la fotografía en este momento produce un nuevo campo que es el fotoperiodismo, que interactúa principalmente con revistas, con periódicos, y que no tiene necesariamente una aspiración artística. Al mismo tiempo, como les decía antes, todas estas otras cámaras que veíamos, la Brownie y todas las que vinieron después, permiten que la fotografía se vuelva un hobby, digamos, como dice Pierre Bourdieu, un hobby burgués que celebra, digamos, los eventos especiales de la gente, etcétera. Entonces, si han visto esta fotografía también de Dorothea Land, que es un clásico del fotoperiodismo, madre inmigrante, eh, la práctica del fotoperiodismo le da a la fotografía un primer espacio que es eminentemente fotográfico, o sea, en tanto la única práctica de reproducción de imágenes que puede hacer lo que es el fotoperiodismo es esa, y que se integra a cosas que ya existían, ¿verdad? Ya existía el periodismo, ya existían los periódicos, ya existían las revistas y la reproducción mecánica de esas también. Entonces, este breve paréntesis por el fotoperiodismo es para apuntar a que en este momento las prácticas fotográficas ya adquieren una versatilidad y una capacidad de ser llevadas a diferentes campos que hacen que se expanda como en rizoma. Quiere decir que a partir de este momento empezamos a ver que la gente empieza a llevar la cámara al evento social, pero también encontramos gente usando cámaras para fotografiar eventos científicos, por ejemplo, para comparar tipos de vegetales, o de incluso incorporarlo al microscopio para fotografiar células y otras cosas. Entonces, y también cosas como la fotografía astronómica, empezamos a integrar la cámara a telescopios y a otros aparatos que todo esto lo que produce es que se disperse el campo fotográfico. Entonces, vamos a situarnos en Alexander Rodchenko. Rodchenko es un artista
diseñador gráfico, pintor y fotógrafo de la Unión Soviética. Y Rodchenko es uno de los puntos de inflexión importantes porque empieza a hacer un trabajo donde él lo que decía es que un fotógrafo tiene que situarse en todas las perspectivas posibles y empieza a hacer estas fotografías vertiginosas con puntos de toma muy exagerados y con una estética que mucha gente le llama muy gráfica. Quiere decir que son líneas muy fuertes, contrastes muy altos y su trabajo se concentra más en la forma, en la figura, en las relaciones de contraste que en el contenido. O sea, a Rodchenko no le interesa particularmente quién es esa señora y quién es ese bebé, ni dónde están esas escaleras. Lo que le interesa es las relaciones visuales que hay en su interior. Y entonces esta práctica fotográfica que es, yo no diría que es antidocumental, pero casi, o sea, no le interesa hacer biografía, no le interesa hacer eh, una narrativa, una locución de lo que está ocurriendo ahí, eh, permite que lo fotográfico tome otras rutas y que abra otras formas de discursos creativos que ya no están imitando a la pintura, ¿verdad? Ya no estamos haciendo apología del Renacimiento ni nada, nada que se le parezca y que tampoco se traten de la narrativa periodística. Rodchenko está interesado exclusivamente o casi exclusivamente en las relaciones visuales que hay al interior del cuadro. Entonces, vemos cómo pareciera haber una identidad, algún grado de identidad a lo fotográfico en este tipo de trabajo. Muy influenciados por este tipo de estética. Esto es Alemania y estos son los famosos Berker, que son un dúo artístico que empieza a hacer lo que llaman una tipología, que es fotografiar estas estructuras industriales y repetir la misma toma a la misma altura con una precisión, con una ambición que, digamos, es cuasi científica en su metodología, pero que tiene como objetivo mostrar el objeto como si fuera un ready-made. O sea, recuerden, si saben, el ready-made art de toda esta tendencia. Al principio puse el inodoro de Duchamp. Ellos consideraban que esto era como fotografiar una escultura que se habían encontrado de manera espontánea. Entonces, de nuevo, hay algo eminentemente fotográfico donde hay una relación con el objeto que está afuera y la fotografía que no pretende documentar precisamente, o sea, no interesa tanto dónde está esta torre en específico o quién la construyó. Interesa ver qué relaciones visuales hay, pero entre todo el conjunto. De hecho, los Berker, el único premio que ganan es de escultura. Son mencionados como en un premio de escultura en la Bienal de Venecia. Y este tipo de estudio es el que informa toda la escuela de Düsseldorf, donde se forman fotógrafos muy famosos como Candida Hoffman y también Andreas Gurska, que son lo que llamamos el deadpan, esta cosa que son estas fotografías solemnes, vacías y un poco como ausentes de emoción. Para estos 1930 más o menos, Man Ray, que se vincula al movimiento surrealista, de hecho algunas fotografías de Dalí son de Man Ray, empieza a experimentar con algunas estrategias un poquito más aventuradas. Él hacía estas fotos que bordeaban el fashion, donde decoraba y maquillaba y usaba como este nivel de producción, pero también hace estas que él mismo les llamaba radiografías, que son, porque él era Rayman, era su nombre artístico, Man Ray, perdón, y entonces estas eran sus radiographs. Y lo que hacía era preparar un papel sensible a la luz y en algunos lugares poner objetos que dejaban su impresión. Sigue siendo una tecnología fotográfica, ¿verdad? Está usando la luz para imprimir, pero lo que está haciendo es prescindiendo de la cámara. Y esto lo que abre son exploraciones que son bastante más, digamos,
aventuradas, en algún tanto disparatadas, y a producir como eh, una especie de asombro, digamos, como que lo que le gustaba era ser una suerte de ilusionista. Entonces, por ejemplo, esta imagen de la izquierda que tiene un barrido intencional, ¿verdad? Ven que hay cuatro ojos en lugar de dos, y evidentemente en esta época el impacto habría sido otro, ¿verdad? Hoy es muy poco impresionante con respecto a lo que uno puede hacer con tecnología contemporánea. Pero entonces vemos, como les decía hace un rato, que se empieza a producir unos usos de la imagen, de la tecnología fotográfica, que ni siquiera requieren lente, digamos, estos experimentos. A este punto, la fotografía ha sido utilizada por artistas para documentar obras, ha sido utilizada por artistas para documentar acciones artísticas, pero todavía incluso exhibir fotografía como obra artística no es tan común. Voy a hacer un salto un poco grande y vamos a ir a Andy Warhol. Si recuerdan, hace un rato les decía que una de las características de la fotografía que hacía que fuera menos legítima como práctica artística en sus inicios tenía que ver con su reproductibilidad, con la capacidad que tiene la cámara de hacer una captura y luego imprimir 100 copias del negativo, y que eso resta mérito a uno de los aspectos que había sido nuclear a la práctica artística hasta ese momento, que tenía que ver con el talento, incluso llamémosle el don. Entonces, Andy Warhol, que curiosamente su primera experiencia con una cámara es con una Brownie. Cuando estaban en su infancia, su familia tenía una cámara y la utilizaba, ¿verdad?, para fines sociales, que era la norma. Entonces, Warhol, ¿qué es lo que hace? Empieza a fotografiar de manera compulsiva. Entonces, esta serie es muy famosa porque usaba estas photobooths que habían antes, que uno pagaba y se podía tomar las fotos así como con una máquina. Y está absolutamente desinteresado en el mérito artístico de la construcción, y más en la producción en serie, en la serialidad. A la izquierda, bueno, a mi izquierda tenemos a Mick Jagger, y a la derecha a Jean-Michel Basquiat, que él fotografiaba usando cámaras Polaroid. Entonces a Warhol lo que le interesa es esta capacidad nada más como de serializar y de producir compulsivamente. Incluso estas series famosas, este es Elvis en el pasado a litografía, ni siquiera utiliza fotografías que él mismo había tomado. Y esta práctica hoy en el mundo de la fotografía artística, de utilizar lo que llamamos fotografías de archivo para rehacer, para hacer collage, es bastante popular, pero en el momento de decir, ni siquiera yo tomé la foto, sino que lo que hice fue hacer algo a partir de ella, eh, era una idea relativamente innovadora. Entonces, digamos, para hacer un poquito de sum up, de resumen, de capitulación, tenemos un momento de partida donde la tecnología fotográfica eh, un poco le toca el hombro a a la pintura, perdón, y hace esta afirmación. Esto que ustedes hacen con todo este detalle y toda esta precisión, la fotografía lo puede hacer de inmediato. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Y la pintura responde con un poco. Alguna gente afirma que lo que hace la fotografía para la pintura es liberarla de la representación, o sea, de la tarea de copiar la naturaleza, y permite que la pintura haga otras cosas de alguna manera. Y a cambio, la fotografía dice, vea que yo también puedo hacer arte, vea que yo puedo imitar el Renacimiento, vea que yo puedo imitar el Barroco. Eh, entonces la fotografía, que estuvo muy, muy prendida de estas formas clásicas de arte, ahora se ha desprendido a tal punto que Warhol dice, no importa que sea barato, no importa que sea pop, no importa que sea en serie, ni siquiera tiene que estar bien hecho. O sea, hay una cosa un desprendimiento bastante radical. Entonces, habiendo hecho este muy veloz y muy vertiginoso contexto, quiero hablar de algunos
artistas contemporáneos que usan fotografía como su medio para tratar de hablar de un cierto estado del arte, de lo fotográfico. Esta es Sayuri Ichida. Sayuri Ichida es una artista japonesa que está radicada en Londres y que vivió en New York. Y su trabajo, esta serie se llama Absentee o Ausente, que trata sobre el duelo de su madre. Y entonces, este trabajo es impreso a mano con una técnica de reproducción litográfica y vean que hay un uso del marco que supone casi un exterior a la imagen, o sea, la imagen que está contenida por el marco es continuada en el marco que sigue. Y esto tiene que ver con cómo se presenta este trabajo en galería. A Ichida lo que le interesa es exponer sus estados internos, sus cavilares, sus eh, preguntas. Entonces, estas fotografías se nutren mucho de la estética del deadpan, un poco de esta ausencia de rostros, ausencia de espacios claros, y lo que hacen es permitirnos explorar una especie de sensación. Entonces vean qué interesante porque a pesar de ser fotografías bastante figurativas, en tanto hay unos objetos que uno podría reconocer y señalar y decir, esta es una proyección de una sombra en una cortina y este es un edificio del que cuelgan unos cables. Es visible, o por lo menos uno yo puedo afirmar un poco caprichosamente que no se trata del objeto, que se trata de un trazo. Y en eso hay un gesto que es bastante impresionista, aunque no tiene, ¿verdad? No tiene las cualidades del impresionismo. Eh, y que hay una suerte de conciencia, llamémosle una indicación, al estar la obra enmarcada y sin embargo dialogar más allá del marco. Esta obra es intencionalmente obra de galería, es obra artística, es obra que no se pretende de ninguna manera entender por fuera de la forma en que se ve una vez colgada. Eh, Esta misma artista hace libros fotográficos a mano, entonces el orden de las páginas y la relación entre ellas cumplen la misma función que cumple el marco de un poco hacer un espacio que pareciera extrafotográfico o digamos que trasciende lo que hay dentro del cuadrito. Y evidentemente, de nuevo, esta repetición de estas sombras profundas, de estos espacios sin rostros, de estas repeticiones, eh, refieren a que hay un espacio, digamos, interno al que apunta la artista. Eh, cualquiera de estas imágenes, digamos, solas, no tienen el mismo efecto que el conjunto. De hecho, esta serie que está en la pantalla en este momento, la adquirió un museo en Ámsterdam así tal cual, porque, digamos, de algún modo, no es que no funcionen por sí solas, pero sí es cierto que hay parte de la riqueza, del mensaje, de la intención, que está en el conjunto y no en la imagen sola. Y esto tiene como esta noción de curatorialidad, de curaduría, de que es un trabajo que ha sido hecho para ser presenciado en galería. Esta es una artista de los Estados Unidos que se llama Lita Wilson y es de las propuestas quizás más radicales en fotografía contemporánea que nos podríamos encontrar. Lita Wilson hace fotografías. Ahí en la pantalla ustedes tienen una fotografía que está impresa en este papel como en vinil, perdón, y arrugada, la ven, hacia arriba, está revestida con concreto y perforada y abajo hay otra imagen de otra cosa y hay elementos de construcción y la imagen fotográfica casi desaparece. Sin embargo, a esto se le llamaría fotografía escultórica. Sin embargo, sigue siendo una forma de uso de la imagen fotográfica. O sea, Lita Wilson es una persona que toma fotografías, las imprime en estos formatos que son radicalmente ininteligibles, no se pueden leer
como fotografía, sino que solo se pueden leer en el conjunto de los elementos materiales con los que construye la pieza. ¿Ok? Estas piezas en metal recortado que se cruzan también son esculturas fotográficas. En algunos casos, Lita usa la fotografía más como una textura, o sea, lo que ella está haciendo es dándole a la superficie eh, una, una suerte de pincelada, por decirlo así, donde de nuevo no interesa necesariamente la identidad de la cosa fotografiada. O sea, por ejemplo, estas tres imágenes que son de la misma serie son impresiones en metal, doblado y recortado. Eh, Dónde se fotografió no es importante. Digamos, si estuviéramos, por ejemplo, viendo una revista National Geographic, es imperativo dónde fue fotografiado, es imperativo cuál es ese cañón, cuál es esa planta, cuál es ese jaguar, ¿verdad? Pero en este caso, lo que interesa es el conjunto, el ensamblaje que resulta de esa textura sobre ese material con esa forma. Casi todas las fotografías de Lita son de sustratos naturales, o sea, montañas, hojas, etcétera, y suele usar elementos radicalmente artificiales como superficie de impresión. Entonces, las impresiones son sobre metal, son revestidas en concreto y la pieza trata de hacer un ir y venir entre la producción humana y la esfera, digamos, ecológica y natural. Entonces, esta es la misma estrategia. Creo que esto es el Gran Cañón, si no me falla la memoria, pero como les decía ahora, el punto de la obra no es invitarnos a visitar o invitarnos a conocer, sino ver cómo esa construcción que ella realiza de algún modo imita la actividad humana, ¿verdad? Nuestra capacidad de intervenir en lo natural, de hacer artificial lo ecológico. Eh, Muchas de las obras se hacen en formato, digamos, como de cuadro que pueden colgarse, pero otras son conjuntos escultóricos que son obras escultóricas que se sostienen por sí mismos. Y esa cualidad de ser tridimensional es algo que relativamente novedoso para la fotografía, pero que, por ejemplo, había obras de Picasso que eran pinturas, ¿verdad? Volumétricas que tenían eh, superficie y tenían ángulos y pues es un poco también por ahí. Esta es la obra de Anastasia Samoilova que ganó el concurso de la Fundación Deutsche Börse el año pasado y estuvo en The Photographers Gallery. Esta serie se llama Inundación, de cuando Miami se inundó hace unos años. A ella le impresionó mucho la relación que había entre lo artificial, lo comercial de la, este, la estética de Miami versus lo devastador y lo desolador de la inundación y cómo utilizando estos colores intensos, utilizando estas pasteles complacientes, podía contrastarlos con que la ciudad estaba destrozada y que había todo este abandono y todo este malestar. Entonces, es interesante porque de todas las prácticas que les he mostrado como fotografía contemporánea, esta tal vez tiene como una nota que tiende un poquito más a lo documental y un poco más a lo que tradicionalmente ha sido más eh, eminentemente fotográfico, que es esta capacidad que tiene la fotografía de situarse en un lugar y más o menos capturar lo que la persona podría ver ahí. Y sin embargo, el uso que hace del color, el uso que hace de la perspectiva y de la línea, también hacen que tenga este espacio que parece como pictórico, ¿no? Parecen pinturas abstractas de alguna manera. Y también hay esta cosa que a mí me parece, llamémosle hermosamente macabra, que es que son fotografías hermosas, o sea, como que estéticamente son placenteras de ver y sin embargo hay algo del trazo de la destrucción, del malestar, ¿verdad? Del fenómeno natural que los afectó,
que contrasta con la estrategia visual de hacerla ver tan organizada, tan elocuente, tan complaciente. Esta es el extremo tal vez de lo que yo llamaría fotografía expandida. Jake Elwes, perdón, es un artista queer londinense que busca siempre hacer obras que están bastante por fuera de la norma. Y esta obra toma de un lado el texto de Susan Sontag de Contra la Interpretación y lo atraviesa por una interfase de inteligencia artificial que convierte el texto en imagen para generar la interpretación que tendría la inteligencia artificial de las líneas elegidas al azar del ensayo, que el ensayo se titula Contra la Interpretación. Entonces es una máquina interpretando contra la interpretación. Voy a ver si se los puedo mostrar en acción. Si me dan un segundo, porque parece que me está pidiendo que haga un login para poderlo ver, pero creo que lo puedo lograr. Ajá. So, ok, entonces, bueno, creo que ahí lo pudieron ver. Entonces, la obra de Jake Elwes, todas las propuestas que ha hecho consisten en producir imágenes que son eh, pseudo fotográficas porque su estética es fotográfica, pero no son a partir de cámaras, sino a partir de modelos de inteligencia artificial. Hizo una obra que fue bastante famosa y que se exhibió en el Museo Victoria en Albert. Lo que hizo fue entrenar a una inteligencia artificial viendo videos de drag queens para crear drag queens virtuales y luego presentaba a estas series de drag queens en pantallas. Y es difícil sostener, yo me atrevo a decirlo de alguna manera, si esto es fotográfico o no, porque de nuevo, si nos devolvemos a Man Ray, él tampoco estaba usando una cámara y no estaba haciendo un registro, digamos, que uno pudiera reconocer de personas en todos los casos o de objetos, etcétera. Sin embargo, la tecnología que usa produce unas imágenes que se entienden como fotográficas. Y ya en este extremo, digamos, hay unas imágenes fotorrealistas que resultan de los procesos que Jake utiliza, pero que prescinden incluso de un modelo concreto, ¿verdad? Estas imágenes que resultan aquí salen de un texto y las otras que les comentaba salen de el entrenamiento de una inteligencia artificial para poder producir un sujeto virtual. Y sin embargo, en algún tanto hay algo de producción de imagen fotográfica en ese trabajo. Entonces, bueno, voy a hacer primero una nueva recapitulación para lograr sostener mi argumento de cómo el mundo de la fotografía y el arte se han retroalimentado mutuamente para, para
retarse, reinventarse, etcétera. Tenemos una tecnología, la tecnología fotográfica, que reta el campo de la representación, sobre todo en la pintura, hace que la pintura se desplace y se desprenda de la representación como su función principal. Incluso, bueno, si lo ven de alguna manera, la tradición de retratar monarcas, presidentes, etcétera, históricamente fue hecha como pintura. Previo a la pintura se hacían esculturas, digamos, los griegos tenían los bustos y las esculturas de las personas que eran importantes, etcétera. Y hoy lo más común es que la gente famosa se fotografía, aunque todavía existe la tradición del retrato presidencial en Estados Unidos y todo esto. Entonces, conforme la fotografía progresa tecnológicamente y puede hacer cosas que otras disciplinas no pueden hacer, produce campos que son eminentemente fotográficos, el fotodocumental, el fotoperiodismo, que tienen sus propios códigos y que tienen sus propias prácticas. Y eso permite también hacer como un cierto rizoma donde hay un montón de prácticas que se hacen relativas a cámaras, relativas a impresiones con luz, que son ya experimentales, ya artísticas y ya se desprenden a su vez de las tradiciones y de los códigos que son propios de la pintura. Para el final, de estos 4 ejemplos que les mostré bastante rápidamente, hacer una diversidad de prácticas que son de alguna manera relativas a la tradición fotográfica, a la tecnología fotográfica o al campo de la fotografía, pero que ni siquiera tienen una enorme coherencia interna, sino que son bastante disímiles. Entonces, como inicio, digamos, de la parte final de esta conversación que les propongo, eh, quería mostrarles esta obra de Yves Klein, que es este artista francés, es precursor del grupo Fluxus y que fue de los primeros en hacer performances. Esta obra es bastante famosa, se llama El Salto al Vacío. Yves Klein parece que, entre otras de sus aficiones, practicaba judo y tenía algunos talentos físicos que le permitían hacer algunas locuras. Contrata a un fotógrafo, hace algunos ensayos para tirarse de un techo y ser fotografiado mientras salta al vacío. Y esto, bueno, para él supone algunas implicaciones conceptuales, filosóficas. Esto lo hace con 2 exposiciones distintas, 2 fotografías distintas. El negativo, hay uno de la calle sola y otra donde él brinca, parece que había dispuesto abajo alguna especie de red que lo capturaba para no lastimarse o alguna especie de superficie que podía amortiguarlo. Y mezclan ambos negativos en un solo revelado, que era una forma, llamémosle, de Photoshop bastante primitiva. Y obtiene esta fotografía. Esta es una fotografía clásica del performance. La fotografía se ha vinculado con el mundo del arte de muchas maneras. Muchas de las obras eh, clásicas son fotografiadas como registro. Algunas obras son fotografías y hay otras obras que, digamos, de alguna manera, la cosa fotografiada registra que el acto artístico existió, pero no es el acto artístico. Quiero decir, el arte en esta imagen podría estar en algunos lugares. Entonces, quizás para estimular la conversación y que podamos abrir el micrófono y empezar a dialogar, la pregunta es, ¿dónde está la obra de arte? Y si nos devolvemos a todos los ejemplos, a mí una pregunta que me gusta mucho es ¿dónde está la obra? ¿Está en la captura, está en la impresión, está en el color, está en el salto, está en el arte del fotógrafo? Aquí les recuerdo, esta obra la fotografió un amigo de él, un fotógrafo que se dedica a eso. Y es un ejercicio estimulante para ver cómo, digamos, movemos un poquito nuestras nociones de qué es una práctica artística, eh, y qué es una obra artística. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que más bien fui un poco más rápido de lo que pensé, así que abro el micrófono si quieren o el chat para que empecemos a conversar
Si quieren, les asigno en el chat, no veo ninguna pregunta o ningún comentario. O si quieren, Carlos Uribe, si te... Adelante, vamos a ver. Mm. Hola. Hola, hola, ¿qué Eh, tal? no sé, justo ahorita, por ejemplo, con el video que mostraste de esta última obra de inteligencia artificial, Ujú, me puse a pensar mucho respecto a, pues, que la fotografía se utiliza como registro, pero al ujú. final también termina siendo otro medio por el cual nosotros vemos la obra original, digamos, ¿no? Sí, sí, Porque, por exacto. ejemplo, o sea, está tomada como a cierta altura, pero si yo soy más alto, la vería desde una perspectiva diferente. Si soy más bajo, la vería de otra perspectiva. O sea, como que siento que influyen mucho, obviamente, por ejemplo, la capacidad de poder acercarte, ¿no? Si estás viendo la obra en Mm, vivo, de acercarte y verla de varios ángulos. O sea, no sé, por ejemplo, se escucha, hace algún sonido y a lo mejor si es una foto, pues no lo estamos escuchando, ¿no? O sea, siento que todo eso influye y que al final, queramos o no, pues termina siendo pues otro medio artístico por el cual estamos viendo, o sea, como que son varias ujú, capitas, ¿no? Y no sé, me puse a pensar mucho eso porque al final sí influye un montón en nuestra percepción de una obra, en esos casos, ¿no? Como de registro. En este caso, por ejemplo, del salto, pues incluso podría haber dos cosas, ¿no? Una cosa, pues, performática, ujú, en vivo, pero también al final esta parte de la intervención de la foto, que es como de photoshopearla de manera rústica, pues ujú, también, o sea, digamos, la foto es un medio, el performance es otro y la intervención es otro. Al ujú. final pueden como coexistir como una sola obra, pero también, pues tal vez si la separamos, pues también se les pueda interpretar de esta manera, ¿no? No la ves igual si tú hubieras sido el chico de la bicicleta que sale ahí en el fondo, Mm, a si ya nosotros la estamos viendo muchísimos años después por Zoom, ¿no? claro, hay un montón de elementos interesantísimos en esto que decís, porque para iniciar, creo que Roland Barthes en un texto dice que todas las fotografías tienen al menos dos personas, la que la tomó y la que la mira, al menos dos. Y si hay una en la foto, pues puede ser que haya tres o cuatro, etcétera. Y la otra cosa es eso, justamente que el acto fotográfico, cuando yo hago una captura, ¿verdad? Estoy eligiendo, estoy cercenando lo que tengo al frente para mostrarle a alguien más y decirle, mire esto. Y este es mi acto, digamos, es mi ejercicio como autor de una fotografía. Ahora, la otra parte es que, en efecto, cuando el performance como forma de arte empieza a circular, pues si te veían 10 personas en una galería o 15 lo que fuera, eh, esas eran las únicas que habían visto la obra performática. Y el registro de la obra nada más da cuenta de ella, pero no es la obra. Digamos que Marina Abramovich hace su performance, la ven X personas que están ahí en el lugar, pero la mayoría de las personas lo vamos a consumir a través de los registros. Los registros son esos, son el registro, excepto cuando una persona hace performance para la cámara. Y eso supone una, ¿verdad? Una conciencia de mirada. La mirada de cámara es diferente a la mirada en vivo, por decirlo así, justamente porque la experiencia en vivo tiene todos esos aspectos de los que hablabas, ¿verdad? Si hay sonido, si hay qué temperatura está el cuarto, si hace, ¿verdad? Si huele o no huele, si yo soy alto, no soy, o sea, y cómo decido posicionarme, ¿verdad? Y ahí también hay una decisión de parte de la persona artista para elegir, ¿verdad? Para quién es mi público. Yo supongo una audiencia o supongo un tipo de lente, un tipo de iluminación, un tipo de registro. Es súper interesante todo esto que dices. En efecto, todo sugiere que esta obra es para la cámara, ¿verdad? No podría ser sin la cámara. Sin embargo, la obra es el acto que la cámara registró. Ahí termina para mí en un gris que es bonito, que es interesante. No veo manos por ahora o en el chat. Podríamos aplicar la misma pregunta, ¿dónde está la obra? A cualquiera de las otras cosas que vimos. Creo que eh,
Recién mencionaste también lo de la obra de Jake. Una de las razones por las que estas cosas, ya te doy la palabra, Adriana, y Pris, por las que esta obra es fotográfica es porque también estas inteligencias artificiales fueron entrenadas con fotografías. Adelante, Adriana. Perdón, solo que me hiciste pensar mucho en si consideramos arte en también el momento histórico en el que se innova una cosa, una nueva técnica, ¿no? Me hiciste pensar por tu presentación, o sea, cómo esa transición de que cuando empezaron a coexistir la fotografía con la pintura, cómo se trata de diferenciar una de la otra y crean las dos técnicas nuevas y los innovadores, los primeros, son pues los que se consideran como mayores artistas, ¿no? Como ahora también, pues que todo mundo podemos tomar fotografías o que hay cámaras disponibles y que podemos replicar cosas, pues ya no lo consideramos arte, ¿no? Lo que antes a lo mejor una toma fotográfica podríamos decir que era arte, ahora ya no, porque ya es accesible. Entonces, cómo sigue transición, cómo la transición, cómo va cambiando todo y genera nuevas técnicas, ¿no? Que pues al final es lo que consideramos arte, ¿no? No Sí, sé. eso es muy interesante. A mí me gusta hacer aquí un argumento Foucaultiano, que es que una de las premisas el enunciado de Foucault es que el acto enunciativo ocurre en el contexto de emergencia de ese acto enunciativo. Quiere decir que la misma obra en dos momentos artísticos potencialmente es dos obras distintas. Y a mí eso me parece fundamental, ¿verdad? Uno no experimenta la obra artística en el vacío. La experimenta en contexto. Y justamente por eso es que yo creo que hoy, para mí, la fotografía contemporánea a veces se las ve un poco en ciertas dificultades en si es una práctica profesional, ¿verdad? Es un campo específico de la profesionalidad de un grupo de gente que se llaman fotógrafos, o si es una práctica de arte contemporáneo y a veces es las dos, a veces no es ninguna, y esas identidades justamente tienen que ver con esos vericuetos de lo tecnológico versus lo artístico. Además de que, pues bueno, cuando yo empecé a hacer fotografía, había sencillamente cosas que hoy no que en ese momento no existían. Digamos, como había ciertas dificultades técnicas que una persona que estaba fotografiando con película en 1999, que verdad no es hace tanto, eh, no tiene hoy. ¿Ok? Pris, Hola, de entrada, muchas gracias. O sea, nunca había entendido el origen y la inercia que lleva hasta el día de hoy a la fotografía. Entonces, yo decía, ay, es que esto luego es una marihuanada, o sea, ni le entiendo. Pero ahora entiendo, o sea, como es parte de la rebeldía de la intención humana de decir, me quiero separar, pero quiero también imprimirle la intención de esto que traigo adentro y lo quiero plasmar y que alguien más lo pueda experimentar. Entonces, eso por inicio. Y en segunda, de la pregunta que hiciste, que es gigantesca acerca de esta foto, me parece de inicio que la obra está en la intención, es decir, en lo que quiero yo plasmar. De ahí a lo que capta la cámara ya hicimos un abismo gigante porque hay elementos que no va a controlar el artista, que van a salir en la obra, un rayo, la luz, una variación que definitivamente están ajenas a su voluntad. Pero creo que la intención que tiene para mostrarle a un otro alguien que seguramente no lo conozca es lo que hace por mucho la obra. Gracias. no, gracias a ti. Ahí le añadiría una línea final a esto que dices, porque también hay un momento de consumo que cierra la obra, ¿verdad? Que no es el zen de si el árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿verdad? Sino que en efecto, cuando yo consumo la obra, en este momento que en conjunto consumimos la obra es otra vez. Y eso a mí me parece que es una locura también. Creo que seguía Carlos y luego Germán. Yo otra vez quería hacer esta pregunta, pero no me había animado porque creía que todavía no llegábamos a ese punto, pero
un poco con lo que habló Adriana, creo que podría aprovechar, que siento que, o sea, por ejemplo, la fotografía contemporánea de la que nos hablaste, mucho el medio es museo, ¿no? O sea, es como exposición. Pero, no sé, o sea, me surge un poco esta duda de, yo considero que la fotografía, a pesar de que ahora todos tengamos acceso a ella, sigue siendo un arte. Claramente no tiene las mismas intenciones, pero al final creo que, por ejemplo, las fotos que vemos en Instagram, aunque sean selfies con filtros, gracias a esas fotos nosotros construimos nuestra realidad, tanto lo que nosotros queremos transmitir, porque al final es eso, ¿no? O sea, yo quiero que ustedes vean que está bien rico mi hot cake que me estoy desayunando y le voy a tomar una foto. Y entonces, o sea, justo lo que salga en la foto va a ayudar a que ustedes construyan una realidad alrededor de mí. Y a lo mejor tengo todo sucio, pero eso es justo lo que no se ve en la fotografía, ¿no? Entonces me surge un poco esta duda de, eh, pues siento que ahora la realidad en la que vivimos se basa mucho en imágenes, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, el otro día vi que una amiga comentó, ¿no? Que ella se dedica a tomar, pues, fotos como de behind the scenes o de conciertos o así, y ella usó la frase que, por ejemplo, tu proyecto musical no existe si no hay fotografía que tenga registro de ella, ¿no? Porque los que fueron al concierto podrán decir, uy, sí, yo estuve ahí, pero a nadie nos consta porque no hay una foto y ahora pues eso, pareciera que no podemos como dar veracidad de algo si no hay como un registro, ya sea en video o en foto, aunque sea con nuestro celular y con la cámara toda movida, ¿no? O sea, al final sí forma parte de nuestra construcción de la realidad que claramente casi nunca coincide con la realidad, ¿no? Sí, aquí hay un montón con mucho gusto, Wigmar. Ahí voy a tomar lo que decía Pris porque hay un tema interesante que tiene que ver con la intención. Yo personalmente, digamos, un poco radicalmente diría que si una persona no pretende que lo que hace sea arte, no lo es. O sea, si yo eso que dices, como si yo me tomo mi foto del desayuno y yo no tengo la intención de que circule como arte, ¿verdad? No, yo no creo que tenga por qué serlo. Y yo creo que la fotografía tiene potencial de ser arte como medio, así como de no serlo. Y a la vez, en efecto, vivimos en un mundo absolutamente saturado de imágenes fotográficas. Ustedes agarran el 90% de los libros de fotografía modernos y empieza con una línea que dice algo así: es que estamos saturados de imágenes, es que la fotografía es ubicua, es que sí, ya, pues todos lo sabemos, no es novedad. Pero por eso al inicio les pedí que me concedieran una cierta inocencia, digamos, epistemológica y decir que lo artístico es una suma de instituciones. Es una suma de prácticas institucionales y humanas. Entonces, digamos, hay un galerista que sigo, creo que en TikTok, por cierto, decía, hablando de saturación de imágenes, que una obra vale en lo que sea que la pueda vender. Y dices, esto es muy sencillo, hasta que yo no venda esta obra, no vale nada aún, o no ha valido nada. Pero en el momento que alguien pagó X por una obra, eso es lo que vale, no importa qué tan descabellado sea ese precio. ¿Y eso qué quiere decir? Que el acto social de la compra legitima la obra en ese valor. O sea, como que hay una pragmática, ¿verdad? Que es que en efecto un señor le dio un dinero a una señora y eso vale esa obra, pero además eso va encadenado con una suma de legitimidades ¿verdad? Tiene todas estas eh, cadenas, ¿no? Y simultáneamente también creo que en esto de eh, el potencial de producción artística, yo creo que en efecto, sí, la cosa de que andamos el teléfono y en cualquier momento hacemos una imagen y no sabemos, de hecho, aquí hubo en New York, creo, una exhibición curada por David Capmany de fotografía, donde pidió que durante pandemia la gente mandara sus imágenes y exhibieron miles de imágenes de gente que de alguna manera no se consideraba a sí misma artista, ¿verdad? Y estuvo en una galería de New York, de las más importantes del mundo, no recuerdo cuál, y en ese momento todas esas personas se convirtieron en artistas. Entonces es tremendamente como
¿verdad? Lleno de estas pequeñas ides y venires, ¿no? Sigue Germán y luego el doctor Tirado. Hola, ¿qué tal? Con respecto a la pregunta, sí, me parece igual una pregunta muy interesante y con muchas aristas que puede tener. Yo pienso que el arte primero nace del momento creativo, o sea, el momento que fue, a ver, se me ocurre esta idea, esta toma, este ángulo y demás, creo que ahí nace y los demás aspectos son elementos que le van añadiendo al arte, no sé, por ejemplo, la pose, la foto, el ángulo, el contraste, son elementos que le van añadiendo y se convierten en parte del arte en sí mismo, ¿no? Y también algo que por ahí, no recuerdo exactamente qué fue lo que comentó por ahí Pris, pero hubo algo que me hizo pensar que también, sí, o sea, por un lado, el artista quiere reflejar algo, eso es cierto, pero muchas veces, además de eso que le intentó o quiso imprimir, el arte también termina siendo la interpretación de la persona que lo ve. Entonces, muchas veces el artista estaba pensando en cierta situación y la persona que lo ve por su propio contexto, su propia situación, incluso su estado de ánimo al momento que ve esa pieza de arte, pues también le imprime algo más, ¿no? Y eso es también lo bello del arte que se puede extrapolar mucho más allá de lo que el mismo artista pensó. Entonces, con eso tenemos una serie de interpretaciones prácticamente que infinitas, igual de válidas incluso. Y otra cosa es que, por ejemplo, hay una persona que se autodenomina cyborg, que se llama Neil Herzberg, algo así, no recuerdo exactamente el apellido, pero algo que él menciona se me hace bien interesante. Básicamente, para los que no lo conocen, él es una persona que tiene una antena aquí en la cabeza y literalmente puede escuchar los sonidos, pero no puede escuchar los colores. Entonces, él, a diferencia del resto de nosotros, él puede escuchar las piezas de arte. Por ejemplo, esta foto o cualquier otra pieza de arte, una pintura, él pudiera escucharla. Entonces, regresando a la pregunta, eso también me hace pensar que muchas veces el arte, en donde está el arte, es algo que incluso muchas veces no alcanzamos a ver. O sea, ¿dónde está ese arte? Y qué otro componente artístico está incluido, tampoco lo alcanzamos a ver. Entonces, a veces, por poco o mucho que sepamos, en mi caso no sé mucho, hay puntos que quedan totalmente ciegos para nosotros, como el sonido de una pintura. Nosotros no podemos escuchar un sonido de una pintura. Entonces, en ese punto somos unos ciegos y también eso se me hace interesante, ¿no? Y ya para cerrar la idea, también me llamó la atención la parte que decías de, o sea, cómo en esta foto usaron los negativos y era como un Photoshop primitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las nuevas tecnologías emergentes y que están saliendo, muchas veces hay una renuencia a adoptarlas, pero no son otra cosa más que una herramienta más para poder añadir al arte, ¿no? Entonces, en ese caso era un Photoshop primitivo y yo imagino que en algún momento hay una renuencia a agarrar el Photoshop, oye, ¿por qué voy a hacer Photoshop si yo puedo hacer esto con estos ángulos y es más cercano, más humano, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también es algo que vale la pena analizar cómo las tecnologías no deberían ser necesariamente algo ajeno o estar renuente, sino adoptarlas y usarlas como una herramienta más, sin quitar el componente creativo y lo que el artista puede imprimir. Sí, ahí yo estoy muy de acuerdo en algo que dijiste y comento en algo más. Yo creo que la intención, en efecto, es fundamental para que algo llegue a ser obra. Yo creo que hasta sería una forma de violencia que yo le diga a alguien que no quería hacer arte, ya no, es que eso es, que hiciste es artístico. Porque no, ¿verdad? Que la gente se proponga sus discursos. Pero sí es cierto que la obra se lanza en algunos casos con una intención, o sea, algunas personas, digamos, Yves Klein tiene todo un discurso que tiene que ver con la libertad y con el contexto creo que es post Primera Guerra Mundial, que es importante para él en este brinco que está dando. Eh, ese es su discurso, eso fue lo que él dijo que quería transmitir, pero que yo quiera ver eso o no, pues, es otra cosa. Pero hay otro momento, ¿verdad? De interacción, ahí es donde está el vínculo, hay una cosa ¿verdad? De cómo la obra es consumida, que produce significado y que eso el artista no lo puede controlar, el artista no puede saber qué relación tengo yo con tirarme de una ventana, y mi historia importa. Ahí
mucha gente ha especulado mucho sobre la obra de Mauricio Catalán, que fue este que pegó una banana con un tape en una pared de la galería. Se hizo muy viral. Y para entenderla en los términos que Mauricio la plantea, hay que devolverse como 3 o 4 horas que había hecho antes, porque inmediatamente antes se había pegado en una pared al galerista y con tape, o sea, el tipo estuvo en toda la inauguración pegado a la pared. Entonces luego pega el banano como pegó al galerista. Y esa relación que él tiene con su propia obra, de si yo no pregunto, no me entero, ¿verdad? Entonces también está todo este contexto de producción. Y sí, en efecto, yo también creo eso que estás diciendo, la herramienta no hace la obra. O sea, sí es cierto que hay pinceles que aquí y allá y Photoshops aquí y allá, pero la obra puede gustarme o no, puede ser bien recibida por la crítica o no, y hay gente que podría decir es buena o mala lo que se te ocurra, pero no por con qué está hecha. Hay que verlo. Eh, Sigue Ricardo y luego teníamos al doctor. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, te oigo. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, muy buena plática. Mi pregunta va encaminada a la ética del artista fotográfico, porque pues todas las obras fotográficas tienen cierta intención y una fotografía, pues, ¿cómo evalúas la ética y la responsabilidad del fotógrafo para plasmar eh, que la imagen fotografiada tenga 100% de realismo con lo que se está viviendo en ese momento o si está manipulada? Ok. Hay muchos elementos que cruzan eso. Empecemos por decir que toda la producción fotográfica ocurre digamos, en contextos institucionales. Quiere decir que hay leyes sobre cómo y cómo no se puede tomar fotografías. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la presunción de privacidad y los paparazzis operan en el margen de la presunción de privacidad. Si yo desde la calle me puedo subir a un árbol y ver con razonable claridad una ventana, puedo argumentar que no hay una presunción de la privacidad suficientemente clara para que yo diga que es un espacio privado. Y eso suena horrible. Igualmente, hace unos años a un fotógrafo se le quitó un premio porque dijo que esa fotografía había ocurrido en una ciudad que no era la misma ciudad. O sea, la fotografía no fue alterada, lo que había en el cuadro era lo que había en el cuadro, pero él dijo, no, es que eso fue en otro lugar. Y tuvieron que retirarle un premio por eso, porque cambiaba todo el significado, entonces ni siquiera no hay Photoshop de por medio. Yo creo que la discusión de la ética en general es tremenda. eh, la discusión de la realidad también es tremenda, porque, por ejemplo, un error común y es difícil de explicar es pensar que las cámaras y las personas vemos de la misma manera. Para empezar, mis ojos son dos. En general, la mayoría de la gente en el mundo, aunque no toda, tenemos dos ojos. Alguna gente tiene, por ejemplo, daltonismo o alguna gente tiene miopía. Las cámaras tienen en general, no todas, un solo lente en el que por todo el espacio, toda la superficie de la registrada, la nitidez es la misma. Si ustedes prestan atención, nosotros tenemos más células sensibles a la luz hacia el centro de nuestro campo visual que hacia la periferia. O sea, nuestro campo visual no es homogéneo. La cámara tiene un campo visual homogéneo. Y además la relación con el tiempo que tiene la cámara es otra, ¿verdad? Yo puedo obturar en una milésima de segundo o en 2 horas. O sea, puedo dejar mi cámara abierta 2 horas que registre lo que se ve ahí, se ven todos esos parchones borrosos. Entonces, ya afirmar que la cámara puede per se dar prueba de realidad es una exageración. Por eso en un juicio que una foto exista no prueba que lo que hay ahí pasó. Hay que pasarla por un cierto peritaje para que sea admisible. En general no son admisibles como pruebas en muchos contextos. Entonces, todas esas complejidades solo hacen que te haya complicado más la vida y no te haya aclarado mucho, pero son elementos para tomar en cuenta en la discusión. Creo que seguía el doctor, que no lo veo, y luego tenemos a Carlos de nuevo y a Andrés. No lo veo, tal vez se tuvo que retirar. Bueno, no lo tenemos por acá. Pasemos entonces a Carlos de nuevo y si el doctor se reaparece, que levante la mano de nuevo.
Ay, discúlpenme, hablo mucho. No, o sea, es que me parece muy interesante esta parte que dicen precisamente de la institución, porque me parece, o sea, siento que en muchos aspectos, pues tiende a ser sumamente clasista y elitista, ¿no? Porque Ujú, al final, por ejemplo, pues lo que, o sea, volviendo, por ejemplo, a las fotos de Instagram y todo eso, o sea, hay muchas consideraciones para tomar una foto de Instagram. Las personas que lo hacen están considerando el medio en el que se expone. Incluso, por ejemplo, pensando en, quiero que sea una foto para historias, ¿no? Que es como más alargada. Una foto para el feed, que tiene que ser más mm, cuadrada. Justo, pues o sea, muchas cuestiones como, por ejemplo, la luz, la pose, todo, o sea, son como muchos criterios que se toman en cuenta y al final sí hay pues como una necesidad de contar algo, ¿no? Tal vez no ujú, es como mis sentimientos o... Pero justo ahí siento que es como esta línea en la que yo digo, o sea, por qué es más válido lo que dice la institución? Porque siento que es como al final discriminar otros discursos solo porque no coinciden con los pensamientos de la institución. Y eso siento que puede ser muy agresivo. Claramente, también ahí es donde el espectador pues juega, o sea, por ejemplo, pues no sé, si yo tengo ganas de consumir una obra de arte que me haga reflexionar y trascender y salir del museo y ser otra persona, pues tal vez no voy a buscar a una persona que sube fotos de sus hotcakes en Instagram, ¿no? ujú, Pero pues también ahí es como mi responsabilidad. No puedo ir a Instagram, ver una foto de unos hotcakes y decirle, no, es que tú no eres un artista. Cuando, ujú, por ejemplo, lo que dices tú, tan fácil como que a alguien se le ocurra imprimir mi foto y pegarla en un museo, y entonces, ujú, ¿qué? Ahora sí ya soy artista nada más porque está pegada en un museo. Se me hace como muy de pronto frágil este discurso ujú. tan, pues sí, como elitista, ¿no? Del arte. Ujú. Bueno, hay varias cosas hay que comentar. El mundo del arte, sobre todo el arte contemporáneo, pero los últimos tal vez 200 años de arte, o dependiendo más o menos de dónde empiezas a contar, pero es un mundo elitista, eso es innegable, y es un mundo colonial y es un mundo que ha sido centrado en Europa, eurocéntrico y blanco. Y a la vez hay un trabajo institucional importante por decolonizar, desblanquear y problematizar el arte. De hecho, hay muchas exhibiciones, por ejemplo, ahora, no sé, por ejemplo, Picasso, donde se hace un comentario sobre lo problemáticas que son algunos aspectos de la historia, el potencial hurto de arte africano que hizo y que se problematiza más su relación con sus parejas, la violencia y todo eso se explicita. Y en efecto es un sistema de exclusiones, es un sistema de exclusiones, justamente porque la relación que hay entre la iglesia, digamos, de los patronajes en el Renacimiento a hasta ahora con la iglesia, también vinculan lo artístico a lo divino y esta relación hace que lo divino tenga que ser necesariamente escaso para que sea especial. Entonces todo esto tiene un montón de complejidades. Mencionaste otra cosa que tiene que ver con la relación que tiene la fotografía con la identidad, de decir quién soy yo para el mundo. Y en las redes sociales eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando yo fotografío mi hamburguesa o lo que sea que me estoy comiendo, estoy diciendo algo de quién soy yo y la fotografía ha tenido toda una relación con la identidad, desde la tecnología, los pasaportes con fotografía son una cosa que en un momento no existía y un día alguien lo inventó. El primer uso de una identificación fotográfica fue en una feria mundial y fue por una empresa privada que quería mostrar lo buenas que eran sus impresiones fotográficas. Entonces le puso un gafete a la gente que trabajaba para ellos que decía quiénes eran. Y también de manera penal, ¿verdad? Desde el Wild West había bocetos de las personas que buscaba la ley, criminales, y luego se empezó a popularizar el mugshot, la toma esta. Vieron que ahora, por ejemplo, se viralizó el mugshot de Donald Trump, que es un discurso, es un tipo de discurso fotográfico. Sigue Andrés y luego Ricardo de nuevo.
Perdón, Adrián, disculpa, Sí, soy Mateus acá. Aquí he estado escuchando la mayoría de su conversación. Primero que nada, felicidades, Adrián, por tu trabajo. Es impresionante. No te había visto gracias. en acción, ¿verdad? O sea, yo conocí a Adrián, porque él ¿están casados o no? Son pareja, ¿verdad? Somos Son pareja, parejas, sí. perdón, disculpa si me conté. No, De no, Priscila, una compañera mía de la maestría, nos conocimos en Cambridge, luego nos vimos por ahí otra vez. Pero vaya, a lo que voy con todo esto es que el tiempo, Adrián, no es infinito. Entonces te pregunto, Adrián, ¿cuánto tiempo más tienes para darnos aquí? Porque en esta sociedad podemos estar mucho, mucho tiempo ahí platicando. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis. Ok, no tengo prisa ahorita, así que si seguimos un rato lo que dé el interés, Ok, seguimos, no te ok. preocupes. Entonces, siéntete completamente tranquilo en comentar, oigan, me quedan 15 minutos, 20 minutos y así seguimos. Yo estoy por acá cuidando a Emma, entonces aquí estoy escuchando sus preguntas y respuestas. Gracias. Perfecto, perfecto. Andrés, te escuchamos. Hola, hola, ¿se me escucha? Ujú. Sí, ok. Bueno, a mí sí me hizo muy interesante la observación que hiciste respecto a la diferencia que tiene la cámara visual y nosotros, ¿no? Como Ujú, normalmente nosotros tenemos los dos ojos y la cámara visual tiene uno y normalmente pues como la cámara visual captura algo homogéneamente y nosotros pues claramente no. Y cómo eso puede llegar a afectar a nosotros, inclusive viendo la obra al momento de estarla viendo ujú, o cómo eso afecta a nuestra percepción de la realidad. No sé si podrías aportar un poquito ahí o sacarme de esa ujú. duda. Ok, primero digamos, la mayoría de las cámaras tienen un solo lente que registra sobre una superficie plana un cono de luz. Eh, En general, se dice que un lente de 50 milímetros, esto es un tecnicismo fotográfico, pero es que tan largo o corto es el lente, se parece a más o menos el campo visual humano. Eso quiere decir que si yo agarro un lente de ojo de pez, esos que se ve todo distorsionado, ya de por sí estoy haciéndote un rango de visión imposible para un ser humano. Para empezar, ahora, nuestra visión además está muy asistida por nuestro cerebro. Este es un ejercicio que es muy interesante para eso. Ahí donde estás viendo más o menos al frente, ¿no? Tendrás un techo arriba, no veas el techo. Tienes una idea vaga de ese techo. Pero si en este momento ves hacia arriba y luego, esa información se hace más rica. Es porque nuestro cerebro es económico. Entonces, nosotros realmente vemos con detalle solo hacia el centro de nuestro campo de visión, pero curiosamente reaccionamos más rápido al costado de nuestro campo de visión porque es adaptativo. Entonces, si alguien te da un golpe, no sabes si es un puño, si es un embate, lo que fuera, pero nuestro cerebro usa la información del costado para reaccionar muy rápido. Y eso es por economía neurológica. Entonces, incluso eh, hay gente que dice que el cerebro es un predictor, o sea, que está tratando de entender qué va a pasar y para eso trata de ignorar lo que ya conoce. Entonces, si estás transitando un cuarto en el que vas todo el tiempo, la mayoría de la información que estás registrando es vieja. El cerebro solo va a meter información nueva cuando hace falta, porque eso es más económico. Entonces, todas esas diferencias hacen que la cámara vea muy diferente a como vemos nosotros. Incluso eh, ahí Roland Barthes decía que hay una cosa que llama el punctum, que es a donde se dirige la mirada de una imagen, que es un cierto vínculo entre la persona que fotografió y la persona que observa. Yo creo que no existe el punctum, pero sí es cierto que por diferentes razones hay cosas que en una imagen suelen ser donde nuestra mirada va por anatomía, por mi altura. Ahora que creo que fue Carlos que decía si yo soy más alto, si yo soy más bajo, si voy a una galería y ese día no me siento bien o si, etcétera. Todas esas cosas van a influir en nuestra experiencia. Pero en general, nuestra experiencia visual es profundamente neurológica. Y además, bueno, bifocal, vos sabes que, por ejemplo, nuestro cerebro casi siempre borra nuestra nariz de nuestro campo visual, pero si yo les digo eso, ya todos pudieron ver sus propias narices. Entonces, porque ahí está. Entonces, esas diferencias existen y una parte del arte fotográfico, del arte eminentemente fotográfico, es cómo hacemos para mostrar esa experiencia que tenemos al frente o esa que queremos transmitir. Ricardo, de nuevo. ¿Qué tal? Ahora mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el futuro de la fotografía
si depende de la tecnología o del contenido de la fotografía y qué papel tiene la inteligencia artificial en los próximos años con respecto a la fotografía. Bueno, para empezar, la respuesta más honesta yo no sé, pero especulando un poco, por ejemplo, la escultura, que es de las primeras formas de arte, hoy existe, ¿verdad? Y ha habido, digamos, hoy yo podría ir a un laboratorio y que me escaneen en 3D la cara y que le imprima una máquina en 3D y que probablemente es más precisa que cualquier escultura que una persona con sus dos manos puede hacer. Y ahí hay escultura en todas las galerías del mundo. Entonces, para la fotografía, yo creo que para cualquier campo creativo, las nuevas tecnologías nunca son per se una amenaza. O sea, no es que la verdad, porque ahorita yo me puedo meter a algunas de esas interfaces que generan imágenes y generar una imagen fotorrealista de algo que yo imagino como una fotografía y describirla y precisarla y tal vez la meto a Photoshop. Ahora, el mismo Photoshop finalmente tiene integradas algunas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, yo puedo seleccionar un pedazo y decirle, no, cámbiamelo por un pingüino. Y Photoshop lo hace, ahora lo hace. Antes, el chiste entre fotógrafos es que la gente se imaginaba que Photoshop era una especie de caja mágica donde uno metía, bueno, cámbiamelo el cielo y Photoshop se lo hacía a uno. Pero ahora, en efecto, es así. El chiste que contamos por generaciones de fotógrafos ahora es cierto. Entonces, yo creo que la fotografía, como cualquier disciplina creativa, va a tomar lo que necesita de la inteligencia artificial y descartar lo que no sirva. Y tal vez incluso tendremos ahora, el debate es que si se vale o no mandar una fotografía hecha con una inteligencia artificial a un concurso. En general, el consenso parece ser que por ahora no se vale. Y si te pescan haciendo eso, te quitan el premio. José, adelante. Buenas. Yo tengo una duda porque todos mencionan mucho de que la realidad, y ya me desesperé un poco Ajá. y quiero preguntar porque, por ejemplo, lo que decías, lo del banano con la cinta y le toman la foto, tal vez quiere decir esa foto de, mira, la realidad es que el arte de hoy en día es mala, entonces yo hice esto en 3 segundos y lo tomo como arte, y tú que te esfuerzas en hacerlo, pues no estás aquí. Pero mi duda es, ¿realmente a la fotografía o al arte en general le importa la realidad? Ujú. Yo diría que para empezar, digamos, ya esto es como un poquito hacia la filosofía más bien. Yo pienso que la realidad objetiva es una cosa difícil de sostener como en tanto, digamos, la experiencia humana es una suma de superposiciones de acuerdos, de sobreentendidos. El lenguaje mismo, digamos, el hecho de que yo sostenga esta conversación en español y si una persona que habla swahili la escucha no tenga ningún sentido para ella, ¿verdad? Habla mucho de las intersubjetividades y como cuál realidad objetiva hay en las intersubjetividades. Ahora, hay hechos y es un problema para algunas prácticas fotográficas. Por ejemplo, un fotoperiodista que te dice, es que esto ocurrió en San José, Costa Rica, a las 9 de la mañana. Y dice, mira, aquí está la foto y yo puedo corroborar que estos elementos en efecto existen en San José, Costa Rica. Y tengo una estampilla, la cámara guarda el metadato de la hora y incluso pues, las cámaras tienen tu GPS que te pueden decir dónde fue tomada la fotografía. Y en efecto hay otra fotografía, hay una segunda fotografía, un segundo fotógrafo que corrobora que esa persona estuvo ahí en ese momento. Entonces podríamos hablar de que hay hechos que son comprobables y hechos que no. Digamos, por ejemplo, en en la revista National Geographic no se admiten ciertos tipos de edición fotográfica. O sea, incluso hay un fotógrafo muy famoso que se llama Steve McCurry, que históricamente fue un fotoperiodista, miembro del colectivo Magnum, y que en algún momento empieza a vender impresiones y se le hace un pequeño escándalo porque las versiones que vende por dinero fueron alteradas con Photoshop para que sean más estéticas. O sea que podías encontrar la foto original en los 80s y la versión que está vendiendo hoy es un poquito más bonita porque quitó aquí que había una basura y quitó aquí que había lo otro. Y entonces es como, bueno, ya no es un fotoperiodista. Ahora está haciendo otra cosa. Y entonces la discusión de la realidad en lo fotográfico tiene que ver con
¿cuál es la afirmación? Digamos, ¿qué estoy diciendo yo que eso prueba? Porque, por ejemplo, si yo te digo, voy a hacer fotografía de retrato y la persona, digamos, está tan alterada que ya no tiene suficiente relación con el referente. O sea, si yo te viera en persona y te veo la fotografía photoshopeada y ya no te puedo reconocer una con respecto a la otra, y afirmo que ese da prueba de tu identidad, es un problema. Por eso las fotografías de pasaporte, no sé si les ha pasado que tienen que mandar una fotografía para algún trámite, dice, bueno, tiene que ser en una pared neutral, tiene que ser con tal luz, pero sobre todo tiene que ser nada más tu cara para que podamos comprobar que esas dos personas, ¿verdad? La de la foto y la que llega a migración son la misma. Entonces, todo esto depende del contexto, cuál afirmación estoy haciendo yo con la imagen. Punto y aparte, eh, sacaste otro tema que tiene que ver con la legitimidad de la obra y si tiene que ver con el esfuerzo, con el mérito técnico, con el discurso. Y esa es una pregunta un poquito más difícil de contestar, porque, por ejemplo, una de las cualidades de Leonardo da Vinci es que casi nunca terminaba lo que empezaba. Y que, digamos, si ustedes agarran a Rafael y a Leonardo, Rafael hizo muchas más pinturas. Y entonces, ¿por qué eso es importante? Porque, porque Leonardo es tanto más famoso, tanto más importante que casi que cualquier otro renacentista, si ni siquiera terminaba las pinturas. Y yo no sé responder con claridad. Sé que hay una leyenda acerca de Leonardo da Vinci, hay unas técnicas que inventó. eh, pero era mejor que Rafael, o más, se hizo más famoso porque era más talentoso, pintaba mejor, dibujaba mejor. Es difícil de responder, pero sí es cierto que había una cosa, digamos, como de la fuerza bruta, por decirlo así, de un artista, de que podía precisamente dibujar, detallar, esfumar, etcétera, de modo que un poco había una cosa directa entre el desempeño y su valoración. Ahora, volviendo al banano de Mauricio Catalán, que es un ejemplo muy controversial y por eso me parece que es bueno, eh, la respuesta corta es que si yo mañana pego un banano en cualquier pared de Londres y digo qué obra artística hice, nadie me pone atención, nadie me pone atención porque depende de una trayectoria donde de alguna manera esta interacción entre estas instituciones que son eurocéntricas, colonialistas, elitistas y todo lo que ustedes ya saben, y el esfuerzo de este señor en particular por exhibir aquí, exhibir allá, y además que, digamos, Catalán tiene una escultura que es bastante controversial también, que es un niño Hitler rezando. O sea, es Hitler como niño de rodillas, y es una escultura fotorrealista impresionante en la técnica. No es que él no sepa hacer cosas que estén bien hechas, es que elige esa estrategia porque puede y porque quiere. José, de nuevo, porque creo que querés dialogar con lo que decía. Ah, sí, gracias. Me dio más dudas, como esperado, supongo. Pero, a ver, es que llegamos como a algo que puede decir que el contexto sí puede ser muy importante dentro de lo que ocurre. Pero también habías dicho, por ejemplo, hay dos personas, el que toma la foto y el que la ve. Pero al mismo tiempo, el que toma la foto puede decir, esto no es arte, y el que lo ve sí, y viceversa. Entonces el contexto ahí no importa. Entonces, realmente, ¿qué piensas sobre el contexto dentro de eso? O sea, el artista le da el valor, las demás personas le dan el valor, que lo que sea le da el valor de real, bueno, arte, no, etcétera. Es interesante. Hay una fotógrafa, se me va el nombre en este momento. Lamento esto porque el nombre es importante, pero que su obra toda es póstuma. Quiere decir que alguien encuentra en algún momento, como decirte, un baúl lleno de una obra fotográfica impresionante. No sé si es familia o no, pero deciden publicarlas y se convierte en una de las fotógrafas más importantes de la primera mitad del siglo pasado. Y evidentemente ella, nadie le preguntó si quería exhibir nada, nadie le preguntó si quería ser vista como artista, pero en efecto se encuentra su obra y resulta que es muy elocuente y ¿verdad? Se convierte en algo icónico. Eso por un lado. Yo creo que la pregunta del contexto necesariamente es una pregunta concreta. Quiere decir que entre más especificidad le pueda dar uno a esa pregunta, más puede hablar sobre, ¿verdad? Llegar a algún lado. Por ejemplo,
Sí es cierto que yo puedo hacer una foto y que nadie, que yo no crea que tiene mérito artístico y supongo que alguien más la mire y dice, oh, qué obra de arte. Pero ¿quién es ese alguien más? Es lo más importante, ¿verdad? ¿Y dónde la vio? ¿Verdad? Porque si yo digo, qué sé yo, a mí me, me, me- me toma de la calle una postal que imprimí un director de galería y la mira y dice, no, esto es arte. Pero luego, ¿qué? Eh, Luego, ¿qué hace con eso, verdad? Va y la exhibe o va y la publica. Eh, Ahí donde ves estos otros detalles, es donde podrías encontrar un poquito más de especificidad. Pero en general, el arte es un mundo de legitimaciones y no somos iguales. O sea, si yo digo mañana, yo, Adrián Coto, digo, esta foto es arte, tengo algunas legitimidades, tengo alguna trayectoria, tengo alguna, llamémosle autoridad, pero definitivamente yo no soy el director del MoMA, ¿verdad? Yo, hasta donde yo sé. No estoy dirigiendo ningún museo global, pero si alguien que está en esos roles de toma de decisión tiene mucho más potencia para decir que es arte y que no, no porque sea más cierto, pero en la práctica lo es. Voy a contestar unas preguntas que están en el chat primero y luego te doy la palabra, Ricardo. El fin último de la fotografía, el observador, la técnica, otra cosa. ¿Dónde radicaría? Depende. Por ejemplo, el fin de una fotografía deportiva es capturar el momento donde anoto un gol y luego publicarlo en un diario. El fin último, ¿verdad? Que depende, hay usos, hay campos específicos. Ahora, si hay una práctica fotográfica, sea cual sea, que tiene como fin consumirse, distribuirse como arte, en efecto, para mí requiere un contexto institucional, o sea, ser exhibida en algún contexto, que no tiene que ser un museo o una galería. Hay obras que se exhiben, por ejemplo, en espacios públicos. Aquí en Londres, por ejemplo, es común que, por ejemplo, hay una serie de un artista africano que se llama Jinka Shinobare, que fue hecha, comisionada y exhibida solo para ser puesta en el subterráneo. Se llama El diario de un joven dandy. Es muy, muy buena. Y entonces eso no estuvo originalmente en una galería, estuvo en el metro donde todo el mundo entra y sale. Entonces depende un poco de cómo se conjugan esos elementos. Lo que dije del banano en Londres fue como que si yo mañana me paro aquí en la calle y guindo el banano con una cinta, ¿verdad? Eso nadie me va a dar atención. Creo que eso fue lo que dije de Londres. Eh, ¿Quién la descubre y quién la promueve? Exacto, sí. Hay una historia, la historia legendaria de Damien Hirst, que es uno de los artistas más populares, más mejor remunerados del mundo hoy, es que en una exhibición autogestionada que hacen al graduarse él y unos amigos, aparece Charles Saatchi, que es el dueño de la Galería Saatchi y uno de los coleccionistas y galeristas más importantes del momento, y se enamora de la obra de Hearst, que era una obra bastante perturbadora, eh, que era una cabeza de vaca cercenada en un cuarto de plexiglas y las moscas donde inundaban la cabeza. Esa era la obra de Hearst, que Charles Saatchi nada más se fascinó y le dijo, mire, tome todo este dinero, haga lo que usted quiera. Y a partir de eso, eh, es que se concreta la carrera. Entonces, ¿es elitista y capitalista? Sí, hay algo de eso y también, porque no hay que ser injustos, también está, por ejemplo, la academia, está todo este esfuerzo en Latinoamérica también es muy, muy, muy prominente de hacer arte en comunidad, hacer arte que no esté centrada en las prácticas eurocéntricas. Hay como toda una movida justamente para enfrentarse a eso. Pero sigue existiendo, ¿verdad? Un núcleo duro de instituciones artísticas que siguen siendo, ¿verdad? Porque el poder económico es bastante difícil de combatir. O sea, si, por decirte algo, si una persona tiene medios económicos, puede alquilar una galería. O sea, si yo tuviera, si mañana yo tengo un platal, un montón de dinero, yo puedo decirles, hey, vengan a todos con sus fotografías y las exhibimos a donde yo quiera, porque puedo pagar un espacio de galería, o puedo pagar un curador, una curadora que diga, ah, sí, pongamos las imágenes de esta manera. Y es, tiene
todas estas complejas interacciones. Por ejemplo, no es lo mismo graduarte de la Universidad de Costa Rica, donde yo saqué mi primer título, si yo me hubiera graduado, por ejemplo, del Savannah College of Art de New York. Ese título se pega a mi nombre y se vuelve una credencial. Ahora sí, volvemos con Ricardo. Con respecto a la pregunta pasada, por ejemplo, yo pienso que para considerar una fotografía una obra de arte con respecto al fotógrafo o a la persona que la ve, pues, entonces el fotógrafo, la sensación del fotógrafo tiene que ser subjetiva, pues, y ya en el contexto para que la fotografía se considere una obra de arte, pues tendría que ser algo plural, que mucha gente opine lo mismo y que sea objetivo. Porque, pues, Y no solo mucha gente, más bien yo diría que la gente adecuada. capaz. Bueno, Digo, esa es otra pregunta. Ahí tengo una duda porque, o sea, solamente los críticos son las personas que pueden decir que una fotografía es una verdadera obra de arte, o la población en general. Es interesante porque la figura del crítico de arte está desapareciendo del mundo, en todo lado, es una cosa súper interesante. Hoy es más importante en el ecosistema artístico por cómo funcionan las cosas, es más importante un agente de galería que un crítico. En algún momento los críticos hacían artistas y deshacían artistas. Y yo, ¿verdad? Si yo era un crítico importante, yo me levantaba mañana, escribía en el periódico, oh, no, esta exposición está terrible, o sea, fatal. Pero hoy parece que no es tan importante. Pero si un galerista o una galerista dice, ah, no, es que este artista lo tienen tales y cuales coleccionistas y lo exhiben en tales y cuales lugares y por eso vale tantos dineros. Hoy eso importa en la pragmática mucho más por cómo ha sido. Y tiene que ver con cómo se mueve el mundo en general, ¿verdad? La acumulación de la riqueza, la desigualdad ha aumentado, todas esas cosas se afectan un poco tangencialmente. Sí. Tomemos una par de preguntas más, unos 5 o 10 minutos más y iríamos cerrando. Así que tal vez me gustaría que si alguien no ha hablado y quiere hablar, alguien no ha escrito y quiere escribir, me parece que sería valioso para que diversifiquemos un poquito la conversación. No veo que silencio mortal. Eh, Poco la escena. ¿Puedes explicarnos un poquito la pregunta, Adriana? Tal vez si abrís el micrófono y nos explicas. ¿No? ¿Sí? ¿No? Perdón, es que me volví a las clases, a lo que estamos viendo ahorita en el curso, y hace un momento había una pregunta que decía que si una ciudad podría ser considerada arte. Y entonces me quedé con esa duda ahorita, que, por ejemplo, tú ves un momento y ves un panorama o una escena. ¿Tú crees que, o sea, ya esto es ya muy personal, o sea, tú crees que el arte es en cuanto ya tienes el revelado, o tú consideras arte ya la Mm, escena como tal? Ok, hay que hacer una diferencia técnica. Una cosa es el arte, digamos, como área del conocimiento humano o como una descripción de un campo institucional, y otra cosa es la obra. La obra se puede precisar mucho más que el arte. Por eso les decía que ¿dónde está? La obra es, ¿qué es esto que yo estoy ofreciéndole al mundo, básicamente? Entonces, yo artista, ¿verdad? Yo saco mi cámara y me seteo y pongo mi luz. Lo que yo te ofrezco, le ofrezco al mundo es el resultado, no mi proceso. A menos de que yo quiera que sea mi proceso, ¿verdad? Si yo pongo allá mi cámara, por ejemplo, a ver, cuando hay en las performances, esto es bastante más claro, como qué es lo que yo le ofrezco a la gente para que después presencie, es lo que grabé. Y una definición interesante de arte conceptual es que si yo te cuento la obra o si vos la ves en persona y es la misma experiencia, es conceptual.
Por ejemplo, Yoko Ono tiene una obra que es un texto que dice, encienda un fósforo y véalo quemarse hasta el final. Entonces, ustedes no necesitan ni siquiera hacerlo para, para entender la obra. Ya con solo que yo les conté, ustedes pueden presenciar suficiente la obra. Entonces, eso que yo le doy al mundo para que lo consuma y lo presencie es la obra. Entonces, si yo estoy viendo un atardecer y digo, está buenísimo, este atardecer me encanta. Yo creo que ahí no hay obra artística. Yo no creo eso. Y Creo que sí. en tu percepción, en tu visión. Ujú. En mi visión puede ser mi intención artística, pero hasta que yo no les dé a ustedes algo para que ustedes interactúen con eso, ustedes quiero decir el mundo, ¿verdad? Quien sea, no, yo creo que no hay obra aún. Ok, Sí, Andrés, gracias. con gusto, gracias a vos. Entonces, aquí lo que mencionas que entre la diferencia entre el arte y la obra es que el arte es, pues puede ser un proceso más, bueno, no sé cómo explicarlo, pero la obra es algo que se realiza con una intención y con un objetivo fin para que la persona que la está viendo pueda llegar a tener una interpretación. Digamos, arte es una palabra más grande, para ponerlo en términos muy sencillos. Sí. Cuando uno dice el arte, pues que estás diciendo un montón de cosas. También por eso les dije que mi pequeña definición de arte al inicio es bastante transaccional, ¿verdad? Como para que pudiéramos tener esta conversación. La obra, para aclararlo de alguna manera, es cuál es esa cosa que antes de que yo me propusiera hacer no existía y una vez que yo la doy por acabada, puede ser presenciada. Es una definición hiper pragmática de obra. Digamos, hay un, hay un texto que es un poquito demasiado denso, pero puede ser ilustrativo en este tanto, de Giorgio Agamben sobre la obra artística. Se llama ¿Qué es un artefacto? Creo, si no me falla la memoria. Y es un texto bastante denso, pero habla un poco de cuál es la historia de la palabra obra y que tiene que ver con la obra artística y cómo se construye esto filosóficamente. Es un texto denso. Muy bien, creo que si no veo nada más, así que les quiero agradecer por compartir este par de horas conmigo. Ya vamos a llegar a las 2 horas. Y Muy bien. Mateos. Buenísimo, Adrián. Muchísimas gracias. En nombre de toda la sociedad de conocimiento, te agradecemos, Mindshop. Como un pequeño comentario de cierre, pues iniciamos como con 50 y tantas personas y se quedaron hasta el final como unas 20 y tantas personas. Esto es muy, muy bueno. Normalmente los talleres no se hacen así de grandes porque pues adentro de nuestra sociedad hay muchos diferentes intereses, ¿no? Tenemos Ujú. pues una runa de cine, una runa de arte, que fue el caso de una runa de música y otras diferentes cosas, ¿no? Claro, filosofía, matemáticas, física. Mm. Entonces me da mucho gusto que hayas contribuido a todo esto. Después voy a emitir un tipo de certificado de agradecimiento de parte de la sociedad. Te lo mandamos y ya nos juntamos la semana que viene para ver qué hacemos con este video. A ver, nos lo subimos y cómo lo mandamos, ¿ok? Gracias, Súper. Adrián. Fuerte abrazo y de nuevo, me quedo impresionado con un muy buena impresión de tu trabajo. Con mucho gusto. Gracias a todos por participar y por escucharme. Hasta Sale. luego. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Nos vemos. Bye bye. Adiós. Hasta luego.